Segunda de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Veamos este video, por favor. Mañana 31. Serie que llevamos. ¿Qué son estas 5 solas, amados hermanos y hermanas? Son doctrinas, enseñanzas no negociables, no se pueden cambiar, no se pueden ignorar y no se deben olvidar del Evangelio. ¿Qué son estas 5 solas? Son verdades, doctrinas no negociables del Evangelio para la iglesia y para cada creyente, para el hombre y la mujer de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Es una verdad no negociable. Porque para empezar, solo ellas realmente pueden producir un cambio en la vida del ser humano. Hay palabras y palabras, afirmaciones y verdades, pero solo estas verdades del Evangelio, que provienen del Evangelio, estas doctrinas y estas enseñanzas que provienen del Evangelio, solamente ellas pueden cambiar la vida de una persona y solo ellas pueden transformarla poderosamente en una nueva creación. De ahí su importancia. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que creemos firmemente en la posibilidad de la nueva creación en el ser humano, en la persona humana, la nueva creación que nace de Dios,
Y es posible, y estas doctrinas, y estas 5 solas, como es conocida, entonces traen este poder maravilloso en la vida del creyente y la vida de las personas. Por tanto, las 5 solas, escuche bien, son un gran resumen del mensaje que nos deja la Reforma Protestante. Es un consolidado, un resumen, el corazón del movimiento, de la iniciativa y del mensaje de la Reforma Protestante, iniciada simbólicamente, y usted lo puede ver aquí para recordarlo, el 31 de octubre de 1517, en medio de justamente oscurantismo de la Edad Media, cuando el monje católico Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para clavar estas tesis y estas propuestas, que era una invitación para discutir. Y lo hacían como se hacía en esos tiempos. Usted iba a la puerta del castillo, de la iglesia, de la catedral de Wittenberg, en la ciudad alemana, muy cerca de la capital de Berlín, y usted entonces podía colocar allí, como lo hizo Martín Lutero, colocar estas tesis, estas propuestas de discusión y de conversación en un nivel intelectual, teológico, académico. Esa fue la intención de Martín Lutero al colocar estas 95 tesis, para que se pudiera conversar sobre lo que para él representaba un gran problema y una gran preocupación. ¿Puede poner esa figura donde sale Martín Lutero? Ahí está. Usted lo puede ver en cualquier libro o cualquier vista en el internet. Martín Lutero, este hombre que inicia sin querer una gran reforma con este acto, con este simbólico movimiento de ir decididamente a protestar sobre lo que en ese momento estaba sucediendo. La forma como la iglesia se había apartado de la centralidad de la Biblia. Para Martín Lutero eso tenía que ser corregido. Estas 5 frases, las 5 solas, resumen entonces el corazón de la Reforma, y al mismo tiempo es el gran legado que nos deja a nosotros, amados hermanos. Nosotros como iglesia, hoy en día tenemos que aprender esto que nos dejó la Reforma Protestante, que permitió que volviéramos a la esencia de la verdad de Dios revelada en su palabra. Así que la importancia es enorme, porque gracias a esa iniciativa y a lo que vino después, hoy estamos en la, bendición de poder estar en la centralidad de la palabra del Señor. Por otro lado, creo firmemente, y lo digo con tristeza, que estas 5 solas o estas 5 doctrinas, repito, solo Cristo, sola fe, sola la Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios, estas 5 expresiones no se viven plenamente entre los cristianos de hoy en día. Creo firmemente que hay muchos creyentes que aún no experimentan, no encarnan esta esencia del Evangelio y sobre todo de la herencia reformada. Muchos no experimentan, por tanto, el poder transformador que estas verdades producen en la vida de aquel que la cree. Cuando no se conoce, cuando no se escucha, cuando no se aplica estas verdades a la vida, entonces ¿qué está sucediendo? Simplemente la ausencia del cambio. Ese poder transformador no está operando en la vida del creyente, en la vida del hombre y la mujer de nuestros días. Por eso es importante que nosotros las recordemos. O sea, al no conocerlas, al no vivirlas y al no encarnarlas, estamos casi como en los días de la Edad Media, un tiempo absolutamente de ignorancia, de oscuridad intelectual, de oscuridad religiosa. No había acceso a la Biblia, no había acceso a la palabra de Dios. Las decisiones las tomaban el clero, la iglesia, y el pueblo no podía ni siquiera acercarse a la palabra de Dios porque estaba en latín, en un idioma que no conocían. Pero gracias a este movimiento, mis amados hermanos, generado por la iniciativa de Martín Lutero, este servidor del Señor, ahora estas verdades antes ocultas, ahora han sido reveladas para la bendición de nuestra generación,
para la bendición de nuestra iglesia, de nuestras familias y de tu propia vida. Así que yo quiero que prestes atención a estas verdades que pueden cambiar poderosamente tu forma de pensar, ver la vida y vivir la vida. Las 5 solas de la Reforma Protestante, entonces, creo yo, son verdades que cambian vida. Y ese es el título de nuestra serie en esta semana y en este mes. Si tan solo creemos en ellas. Si tan solo creemos en ellas. Y por cierto, si hoy hay crisis a nivel político, si hoy hay crisis a nivel personal, matrimonial, familiar y aún político, entonces es precisamente porque estas verdades están siendo ignoradas. Y todas estas circunstancias no son otra cosa, sino lo que yo creo un grito silencioso y desesperado, pidiendo ayuda y pidiendo poder para sus vidas. ¿Qué es lo que todo esto refleja? Un grito silencioso de súplica para que algo pase en sus vidas, para que algo pase en las familias, para que algo pase en nuestra nación. Por eso la gran necesidad de conocerlas, compartirlas, darlas a conocer y bendecir a muchos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él puede transformar una vida. Esta serie tiene entonces este propósito. Hoy vamos a compartir entonces la primera de esas solas, la sola Escritura. Veremos un poco de su trasfondo histórico, muy poco porque el tiempo no nos da para mucho, pero sobre todo de su gran significado y sobre todo cómo esta verdad puede cambiar una vida, que es lo que hoy nos interesa, rescatándolo de una vana manera de vivir y darle un fundamento sólido sobre el cual construir una vida. Este es el gran aporte de la Reforma, rescatar vidas de una vana manera de vivir y construir sobre estas verdades como columnas para que una vida, una familia, un matrimonio pueda durar para siempre, rescatándola de un mundo de mentiras, de desilusiones, de falsedades, para convertirla en una vida fundada en la verdad y no estar engañados y no vivir en la falsedad y la mentira. En nuestro texto que hemos leído, escrito por el apóstol Pablo al pastor de Éfeso, Timoteo, encontramos 2 lecciones para esta mañana. Así que yo quiero que usted preste mucha atención a estas 2 grandes lecciones que podemos rescatar de esta primera lección, que es la primera de las solas, la sola Escritura. Vamos a ver entonces razones del por qué es sola Escritura, por qué se entiende y se conoce así, pero también por qué debe ser nuestro fundamento para la vida. Así que veamos la primera lección, la verdad de la sola Escritura. ¿Cuál es esta verdad de la sola Escritura? Dice el apóstol Pablo allí: toda la Escritura es inspirada por Dios. Nota este énfasis. El apóstol Pablo está diciendo toda la Escritura. Tiene un enorme peso y una enorme intención. Quiere grabar en la mente y en los corazones que la Escritura no es una sola porción. La Escritura no es un texto favorito que te gusta. La Escritura no es solo un versículo. La Escritura es toda la que tenemos en nuestras manos. Y toda esta Escritura es inspirada por Dios. Las Escrituras entonces nos enseñan la doctrina de la sola Escritura y toda la Escritura. Solo esta es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante entonces esta doctrina? ¿Por qué es importante? Porque muchos, empecemos diciendo, no la entienden. ¿Qué implica esto de toda la Escritura para mi vida? ¿Qué significa este concepto, esta verdad? Toda la Escritura para mi vida. Bueno, hay muchos que deciden, por ejemplo, qué creer en la vida, según algunas autoridades que escuchan, y entonces dicen, bueno, lo que dice este señor debe ser sobre la vida y la muerte. O lo que escuchan de alguna mujer o algún ancestro, algún abuelo o alguna abuela. Bueno, entonces la vida es así. Y entonces están dándole crédito a las palabras que personas humanas dicen, atribuyéndoles casi un grado de autoridad espiritual y divina. Y no oyen la palabra. Creen más lo que dice la abuela que lo que dice la palabra. Otros, lo que les parece,
lo que experimentan y lo que le pasó en su vida es la norma de la vida. Y entonces, como a mí me ha pasado esto, yo tuve esta experiencia, entonces para mí esta es la autoridad. Y así son las cosas. Y no escuchan la palabra de Dios. Otras simplemente quieren obviar 2000 años de historia, 2000 años de mensaje, de enseñanzas, de la historia de la iglesia y de la vida de Jesús, al no abrirla y al tenerla lejos de sus vidas. Por eso las 5 solas es el gran resumen del mensaje de la Reforma Protestante, iniciada simbólicamente, como hemos dicho, el 31 de octubre de 1517. Así que, mis amados hermanos, este énfasis que leemos en este versículo y rescatamos de las solas de la Reforma Protestante, esta sola afirma que cada uno de estos conceptos y estas doctrinas es único en su especie. Esto es muy importante. En medio del caos y de tantas voces y de tanta gente que decía tantas cosas y de tantos que se asumían ese derecho a imponer lo que la gente debería creer y cómo debería vivir, entonces surge este mensaje de la palabra de Dios. Solo la Escritura es la que tiene la autoridad para nuestra fe. Solo la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es la norma para nuestra fe, es decir, para lo que nosotros debemos creer y para relacionarnos con Dios. Solo ella y nada más que ella. Surge del corazón soberano de Dios. Esto no nace en un corazón humano, nace en el corazón de Dios. Y son justamente el resumen de las buenas noticias de la salvación entregadas por el Evangelio. Y por tanto no hay más. No hay más, amado hermano. Preste atención, no hay más. La sola palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es lo que usted necesita para que usted pueda tener una relación con Dios y todo lo que tenga que ver con asuntos de fe. Esta sola surgió entonces para corregir en aquellos días la doctrina y la práctica de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces, que gobernaba el tema de los asuntos de fe. ¿Por qué? Porque ellos, escuche bien, mire el escenario, mire el contexto, colocaban la tradición de los años, colocaban los concilios, esos encuentros de autoridades y de papas y de clérigos, colocaban las palabras de los teólogos y de los que escribían sobre la autoridad de la Biblia. Así que eso era más importante que lo que la Biblia decía, y eso estaba mal. Y este era el contexto en que todos los cristianos entonces vivían, no frente a la Escritura, a las páginas abiertas de la Biblia, sino solo a las voces de estas autoridades y estas personas que hablaban y enseñaban asuntos de fe. Las Escrituras siempre deben ser solo para nuestra fe. Por eso la Escritura es sola. No se necesita añadir algo más. Por eso el gran regalo y la gran bendición y la gran herencia es que nosotros tenemos la palabra sola y no necesitamos un libro adicional, ¿verdad? No necesitamos un libro que nos explique la Biblia y la cerramos porque preferimos leer lo que dice este autor. La Escritura es una sola y no se necesita añadir nada más. Por eso esta sola significa que las Escrituras son nuestra única autoridad final para asuntos de fe y práctica. Ese es el gran valor. ¿Cómo dice pastor? Que la Biblia entonces es nuestra norma, nuestra regla, nuestra referencia para todos los asuntos de la fe que tienen que ver con tu corazón y el corazón del Señor. Ahora, pastor, ¿eso significa que no debemos leer nada más? No significa que la tradición, las buenas tradiciones y las palabras de buenos escritores creyentes no tengan algún valor. De hecho, las leemos, las tenemos en nuestros estantes y en nuestros libros. Sino que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad espiritual que se levante en esta tierra. Tendremos un buen autor, pero la palabra está por encima del buen autor. Amén. Tendremos una buena costumbre, pero la palabra de Dios está por encima de la buena costumbre. Tendremos grandes enseñanzas, pero siempre la palabra de Dios estará por encima de todos ellos y de todo lo que ellos puedan enseñar. Pablo dice claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada significa respirado por Dios.
respirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. Literalmente significa Dios habló. Dios habló. Entonces, eso significa que cuando leemos las Escrituras debemos entender que no estamos leyendo simplemente palabras de alguien que tuvo un talento inspirado. Estamos leyendo la palabra de Dios, soplada por Él mismo, inspirado por Él mismo, que fue hablada a través de hombres que Dios eligió para darnos su palabra. Los autores bíblicos, cada uno con su cultura, estilo, personalidad, carácter. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago. Dios usó a estos hombres, pero Él inspiró la palabra y usó a estos hombres con sus personalidades para que hoy tengamos la palabra de Dios disponible para nosotros. Pero sí le encargó al Espíritu Santo que condujera los pensamientos de estos hombres. Así que tenemos aquí, mis amados hermanos, a Dios soplando la palabra y Dios dejándonos la palabra. Por ello, los escritores bíblicos registraron con precisión todo lo que ellos querían decirnos, todo lo que Dios les dijo que dijeran, exactamente como Dios se los dijo que lo hicieran. Por eso Pablo lo dijo bien claro en 2 de Pedro 1:21. Fíjate, porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Nunca olvides eso. La palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que tienes en tu mano, ¿qué cosa es? Mírenme, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios soplada por Él mismo. ¿Qué privilegio tienes en tus manos? Toma conciencia que lo que tienes en tus manos es la palabra misma soplada por Dios, escrita por estos autores. Y entonces está la intención de Dios para que usted la lea, la conozca y viva solo por ella. En los días de la Reforma Protestante, en la Edad Media, no teníamos acceso a la Biblia. Para empezar, se hablaba solo en latín y no se podía tener acceso a la palabra. No había traducciones y solo se escuchaba la interpretación que el monje o el sacerdote le daba a la Biblia. Y tú no tenías libertad de poder acceder a la Biblia y dejar de que Dios te hablara a ti mismo, como lo tienes ahora. Así que Pablo exhortó a Timoteo: no lo olvides, Timoteo, Dios es el autor de las Escrituras. Las Escrituras son la misma voz de Dios. Es la sola Escritura que tú necesitas para tu vida y tu ministerio. Y como es de Dios, y como es la palabra de Dios, por tanto, y aquí viene lo importante, es poderosa. Si es la misma palabra de Dios, soplada por Dios mismo, lo que nosotros tenemos en la Biblia, entonces esta palabra tiene todo poder. Es omnipotente, porque es la misma palabra de Dios. No lo olvides, Él dijo: sea la luz en el principio, y fue la luz. Fue su palabra la que dio la orden a las cosas para que fuesen creadas de la nada. Fue el poder de la palabra de Dios que a través de su dicho y su afirmación las cosas se hicieron de la nada. El cielo, la tierra, el mar, las cosas. Y esa es la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Tiene autoridad y tiene omnipotencia. Abre tu entendimiento. La palabra de Dios, esa que tú tienes en tus manos, tiene poder, tiene autoridad, porque es la misma palabra creadora de Dios. Por tanto, la Biblia posee para nosotros los cristianos hoy en día la suprema autoridad, es decir, debe ser creída por todos ustedes en todo lo que ella enseña. Yo creo todo lo que la Biblia dice y nada más. Debe ser entonces, por tanto, obedecida en todo lo que ella me ordene. Yo tengo que obedecer porque es la palabra de Dios que tiene autoridad y es omnipotente. Debe ser entonces compartida. Y la enseñanza de la Biblia no debe ser retenida para que los demás también puedan tener la bendición.
No creer entonces el mensaje, no darle importancia al mensaje de la palabra del Señor, es no creerle a Dios. Es no creerle a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablándonos. Así que cuando tú cierras la Biblia, estás cerrando la posibilidad de que Dios te hable a ti directamente. Cuando tú no le das valor a la palabra de Dios, aunque la tengas en tu casa, aunque sabes que tengas que leerla, y la cierras, entonces estás cerrando la voz de Dios para tu corazón. Y estás diciéndole al Señor, no me interesa lo que tú dices. Pero al mismo tiempo, desobedecer las Escrituras es desobedecer a Dios mismo, porque esta es su palabra. Así que si no la oyes, no oyes a Dios. Si no la lees, no oyes a Dios. Y si no la obedeces, no estás obedeciendo a Dios mismo. Nota la relevancia del poder de las Escrituras y el lugar que debe ocupar en la vida nuestra. No comprometernos con la importancia del Evangelio es no comprometernos con lo que Dios siente en su corazón y su preciosa voluntad para nosotros. Así que la Biblia, esa por la cual luchó Martín Lutero, los reformadores, para que llegara no solo en nuestro idioma, sino a cada corazón en todos los rincones del mundo, tiene este propósito. De ahí el valor de este enorme sacrificio y de este enorme esfuerzo de los reformadores, iniciados por Martín Lutero, cuando él decidió, esto no está bien. Hay que corregir, hay que volver a la centralidad del Evangelio. Por eso Pablo se alegró tanto cuando los hermanos de la iglesia en la ciudad de Tesalónica valoraban la palabra de Dios, cómo la apreciaban y cómo el corazón de Pablo se alegraba. Fíjate, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, cuando un corazón es abierto a la palabra de Dios. Mira, él dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses se abrieron a la palabra de Dios, entendieron que era Dios mismo hablando, no cerraron su corazón, no cerraron sus oídos, se comprometieron con ella, y al hacerlo estaban aceptando y comprometiéndose con Dios. La gran pregunta es, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Qué valor le da a la Biblia? ¿Es solo un libro para ti? ¿O es el mismo mensaje de Dios para tu vida? ¿O es Dios hablándote cuando abres las páginas de la Biblia? ¿O es Dios acercándote a tu corazón y a tu mente en medio de tu problema cuando abres la Biblia? ¿Es Dios que te consuela cuando abres la Escritura y estás triste o desconsolado, desconsolada? ¿Es la palabra de Dios la que te trae esperanza? Es Dios hablándote a través de ella. Entonces, la sola Escritura que hoy estamos viendo, esta primera sola de la Reforma Protestante, trae la respuesta a la crisis de autoridad que existe y existía en esos días. ¿Cómo, pastor? Cuando la palabra de Dios se hace conocida, entonces trae solución a la crisis de autoridad que existía en estos días. Escucha este pensamiento que un historiador nos dejó. Roma, que era la iglesia católica, la autoridad en asuntos de fe, reclamó que la autoridad de la iglesia estaba con la Escritura y la tradición, la Escritura y el Papa, la Escritura y los consejos eclesiásticos. Ese era el concepto. Sí, la Biblia, pero el concilio. Sí, la Biblia, pero la autoridad del Papa. Sí, la Biblia, pero más la tradición. Sí, la Biblia, pero los santos. Pero los reformadores, Martín Lutero y todos los que le siguieron, creían que la autoridad pertenecía únicamente a las Escrituras y a nadie más. Eso es el orden que trajo la sola Escritura de la Reforma Protestante. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que aprender.
Algo importante es que esta frase, la sola Escritura, no nace a partir de la Reforma Protestante. La idea está en la Escritura misma. Y cada vez que nosotros revisamos las páginas de la Biblia encontramos esta intención. Deuteronomio capítulo 17, 18, 20, no lo busques. Es cuando Dios establece las instrucciones para un rey. Y allí le dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, escucha, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que, ¿cuál era el consejo de Dios para los reyes, para las autoridades? Que no se apartaran de la palabra de Dios ni a diestra ni siniestra, sola Escritura. Cuando Josué, ¿recuerdan a Josué? El sucesor de Moisés. Cuando se muere Moisés, entonces Josué asume. ¿Recuerdas estas palabras de Dios mismo alentando el corazón de Josué? ¿Qué le dijo, entre otras cosas? Que meditar en la palabra de Dios todos los días, de día y de noche, que no se apartara de él, de ella. Ese fue el consejo de Dios. Sola Escritura para ti, Josué. Voy a heredar esta cantidad de gente, voy a liderar a toda esta gente. Sola la Escritura para ti, Josué. Deuteronomio 8:3, cuando el pueblo está antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y te afligió y te hizo tener hambre en el desierto y te sustentó con maná en el desierto, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué estaba diciéndole Dios a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida? Mira, tú has comido todo esto por la gracia mía, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que este principio de la sola Escritura no nace necesariamente en la Reforma. Los reformadores lo leyeron en la Escritura, porque ahí está la misma autoridad que la Biblia tiene, la otorga la Biblia misma, porque siempre está este mismo principio: no te apartes de la Biblia ni a diestra ni a siniestra. No dejes de leer la palabra de Dios. Considérala. Al rey le dice: saca una copia y léela todos los días. La sola Escritura, el valor de la sola Escritura, la centralidad de la sola Escritura, la importancia de la sola Escritura para el ser humano, autoridad o civil. Por tanto, amado hermano, esta es la primera gran lección que encontramos aquí: el valor de la Sagrada Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura y solo la Escritura. Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura y solo la Escritura. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, el pueblo de Dios le dice al Señor: amén. Sí, Señor. Y la segunda y última lección es que la vida debe estar fundada entonces sobre la verdad de la sola Escritura. Si lo que hemos aprendido es el valor de la sola Escritura, entonces tu vida y mi vida tiene que estar construida sobre esa sólida roca que es la palabra de Dios, ese fundamento sólido que es la palabra de Dios. La segunda parte del verso 16 dice entonces: y útil. No es solo una teoría, es útil, práctica, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Repito, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La vida del hombre se corrige, se instruye, es redarguida y es enseñada por la sola Escritura. Y ahí está entonces el deber, la necesidad de que tu vida sea entonces acomodada, guiada, enseñada por la sola palabra de Dios.
La sola Escritura y toda la Escritura es no solo nuestra norma de fe, sino también nuestra norma para la conducta. O sea, no solo es inspirada por Dios, viene de Dios, tiene poder, entonces yo puedo tener una fe en Dios, sino que además moldea nuestra conducta, moldea nuestro carácter, corrige nuestra vida y es tan práctica que cada día puedes recibir de ella enseñanza, confrontación, corrección, instrucción, justicia para cada día de tu vida, para cada momento, para cada circunstancia. Ese es entonces el deber que tenemos. La palabra de Dios no solo es poderosa, sino que tiene entonces un propósito. ¿Cuántos dicen amén, por favor, a esto? Tiene un propósito. No solo fue dada, tiene un propósito. Por eso decimos, la vida mía debe estar fundada en la verdad de la sola Escritura. Yo lo declaro y lo digo así. Mi vida debe estar fundada en las enseñanzas y en la verdad de la sola Escritura. ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Te animas? Repite después de mí. La vida debe estar fundada. Mi vida debe estar fundada en la verdad de la sola Escritura. Una vez más, mi vida debe estar fundada en la verdad de la sola Escritura. Que así sea, hermano, hermana, esposo, esposa. Que así sea, varón, señorita. Tu vida lejos de la palabra del Señor es un riesgo, es un peligro y estás destinado al fracaso. La prueba evalúa tu propio camino, evalúa tus propias relaciones, evalúa las propias palabras que salen de tu boca, evalúa el carácter que explota cuando te enojas, evalúa los problemas que no puedes solucionar. Mira lo que te toca vivir y estás viviendo. Entonces me entiendes perfectamente lo que significa no vivir sobre el fundamento de la Biblia. Muchos han elegido esta clase de vida, no estar fundados en la Biblia. Muchos. Hay hombres y mujeres que dirigen el país, que tienen negocios, que tienen familia, que tienen esposo, que tienen esposa, muchos que son padres, y ¿sabes una cosa? No leen la Biblia. Y por tanto, ¿qué cosa es lo que no reciben? Ni enseñanza, ni corrección, ni confrontación, ni justicia. Y si a esto le sumamos que vivimos en una cultura alimentada por sentimientos, me resiento, me enojo, me molesto, no te hablo, me aparto, me peleo. A menudo estamos más interesados en el conocimiento de mi propia experiencia que en el sentimiento correcto, que en la verdad bíblica y en la doctrina sólida. Le doy más interés a lo que siente mi corazón. Siento que me has ofendido, siento que no me quieres, siento que no me valoras, siento que no me aprecias, siento que me odias, siento que no me quieres, siento que amas más a otro que a mí. Siento. Le damos más valor a lo que siento que a la verdad de la palabra y a la instrucción de la Biblia. Y si a eso le sumamos además que tu corazón y mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como dice Jeremías 17:9, le súmale a esto que tu corazón te engaña, te siembra emboscadas y después tú dices, ¿para qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué creí estas cosas? ¿Por qué me metí en esto? Por lo tanto, mi hermano, el concepto de la sola Escritura es importante porque la palabra de Dios sirve para equiparnos, para capacitarnos a nosotros los santos
y ser esta la voz final para todos los asuntos de la vida y de la conducta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y quiero tomarme unos poquitos minutos para decírtelo. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema es que esta enseñanza no es popular, no le interesa a las personas. Bostezan, le dan vuelta, la ignoran. Más adelante, hoy en día sigue levantándose una enorme oposición a leer la Biblia, a tenerla como norma de conducta. La vida moderna quiere relativizar todo. ¿Qué es eso, pastor? Es decir, oye, hermanito, no hay nada absoluto. ¿Cómo vas a decir que esas 5 solas es lo absoluto para la vida del hombre? Hay más. La vida moderna te dice, no hay nada absoluto ahora. Otros creen que la ciencia prueba que la Biblia está desfasada y no es útil para la juventud y los matrimonios y los problemas éticos de hoy. ¿Para qué nos sirve esa Biblia tan antigua? Hay otros que dicen que las enseñanzas, por ejemplo, orientales, como el yoga, como el tai chi, el aikido y otras cosas más que de repente alguno de ustedes conoce, nos pueden orientar mucho mejor que una colección de 66 libros anticuados. Y por si eso fuese poco, también están los que argumentan que las escrituras no valen la pena, porque no ven una relevancia en tu vida inmediata o práctica para que tu vida experimente un cambio. Ya la leí ahora y ¿qué gané? Entonces no le dan la relevancia y creen que leerla un día ya tu vida va a cambiar. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios todos los días para que votes toda esa forma de pensar antigua y te renueves en tu modo de pensar y te asemejes cada día al ideal que la Biblia te presenta para que seas un hombre feliz, un esposo respetado, respetuoso, hijos obedientes, vidas transformadas. Entonces dice, bueno, lo leí, no pasa nada en mi vida. Tienes que leerla, creerla, porque es como una semilla que se siembra en el corazón. Y esa semilla que tú escuchas, que es la palabra, va a producir y te va a cambiar ese corazón duro que tú tienes. Vivimos entonces una cultura complicada, pero la sola Escritura debe permanecer en alto en tu vida y en tu corazón. Por eso Pablo, y termino con esto, habló de la enorme utilidad que la palabra de Dios tiene para nosotros. Útil, ¿recuerdas? En 4 maneras especiales: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra clave aquí es la utilidad. Es útil para ti. Es como una herramienta para tu vida. Es como el carpintero que decide no usar el martillo para chancar clavos. ¡Qué absurdo! Es como el mecánico que no quiere usar la llave de boca para desajustar un tornillo. Es como el arquitecto que decide no usar el lápiz para dibujar un plano. Es como el ingeniero que decide no usar la computadora para hacer su cálculo. ¿Cómo puedes ser un hombre de bien y no tener la palabra de Dios como norma de conducta en tu vida? Recuerda, es tremendamente útil. En 4 maneras. Útil para enseñar. Necesitamos que ella nos enseñe. ¿Cuánto tienes que aprender? A pedir perdón, a tratar bien, a ser paciente, a ser misericordioso. ¿Quién te va a enseñar eso? ¿Quién te va a enseñar que hay principios más importantes que lo material, que son los principios de Dios para tu vida? ¿Quién te va a dar esperanza para enfrentar la vida, la enfermedad o la muerte? Solo la palabra de Dios. Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Así que encuentra en la palabra de Dios el conocimiento que tú necesitas. Es útil para redarguir. Necesitamos que nos confronte. Redarguir es ese verbo, esa acción que cuando tú lees la palabra de Dios es como un espejo que te dice, ese eres tú. Ya ves, te diste cuenta que solo no puedes. Te fijaste cómo vuelves a fracasar. Te redarguye, te deja sin argumentos, sin justificaciones, sin excusas.
Y lo único que queda es el arrepentimiento sincero, inclinar tu cabeza delante de Dios y decirle: Señor, tienes razón otra vez. La Biblia te redarguye de tu conducta, de tu pecado, de tu actitud. Te redarguye para que cambies, para que reflexiones, para que digas: algo no hice bien. Para convencerte del mal comportamiento, la falsa doctrina. La verdad siempre expone nuestro pecado. Escúchame bien, el Evangelio, la palabra, la Biblia, la sola Escritura siempre expone nuestro pecado. Cuando tú la lees, sale a la luz tu pecado. No puedes ocultarlo, porque es como un espejo que te confronta y te dice exactamente que lo que hiciste no solo no está ajustado a las normas de conducta de Dios, sino que está haciéndote daño. Por eso puede producir en ti corrección, confesión, renuncia y obediencia. Spurgeon dijo: la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. ¿Cuánto necesitamos que ella nos corrija? Amén. ¿Cuánto necesitamos que ella nos corrija? Metemos la pata, pues nos equivocamos o no. ¿Y cuánto daño generan nuestros errores? Seguramente ves el pasado y dices: ¿por qué metí la pata tremendamente? ¿Qué pasó en mi vida que hice y destruí todo? La palabra corregir tiene que ver con restauración, diálogo a su estado original, a su condición apropiada. Se usaba antiguamente para devolverle a su lugar algo que se había caído, y si alguien se caía, restáuralo y se ponía en pie nuevamente. Las Escrituras te restauran. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Instruir significa educar, como se educa a un niño. Tú a tu hijo no le dices: di gracias, pide por favor, respeta a papá. Bueno, la Biblia, ¿qué hace? Nos instruye, pero en la justicia. ¿Y qué es la justicia? Obrar correctamente, en lo ético, en lo moral, en lo público, en lo privado. Te instruye en justicia, la justicia de Dios que se refleja en tu vida práctica. Concluyo diciéndote: tu vida puede cambiar entonces. Si tú depositas tu vida en este fundamento sólido, y puede producir este cambio. Y déjame decirte algo: ese cambio puede durar para siempre. Lo pasó en mi propia experiencia. Ha pasado en la vida de tantos. Y desde 1517, miles de hombres y mujeres están experimentando el poder de la sola Escritura. Pero tienes que tomar una decisión, convencido, como tuvo Martín Lutero, cuando confrontado por sus enseñanzas contra la Iglesia Católica, contra el Papa, contra esas imposiciones. En la dieta de Worms, la ciudad alemana que lo llamó: ven para que expliques tu doctrina. Era en realidad una invitación para que se retractara de sus enseñanzas descubiertas en las Escrituras. Y luego de llegar a esa reunión, los libros de Martín Lutero que ya había escrito estaban sobre la mesa. Todos estaban expectantes y las autoridades estaban exigiéndole: ¿renuncias y te retractas a todas estas enseñanzas que estás diciendo? Y entonces Martín Lutero pidió un tiempo para reflexionar y luego contestó: si no se me convence mediante el testimonio de las Escrituras y claros argumentos a la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrando que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos,
Por los textos de la palabra de Escritura que he citado, estoy ahora sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Esa fue la convicción de Martín Lutero. Convicción que lo llevó a que lo expulsaran de la iglesia, que lo trataran como hereje, pero fue la semilla que Dios usó para que creciera el evangelio a todo el mundo y a nosotros también. Y gracias a esa convicción de este hombre, gracias a su convicción, hoy nuestras vidas tienen comunión con Dios. Amén. Porque nos llevó al evangelio, nos llevó a Cristo, nos llevó a la fe, nos llevó a la gracia. La sola escritura para ti. Amén. Cierren sus ojos, porque vamos a orar. Quiero agradecerte por este tiempo precioso ante tu palabra, a la autoridad y al poder de tu palabra, ante ti, Dios Todopoderoso. Nos humillamos delante de ella y sujetamos nuestro corazón, voluntad y vida a la autoridad y a la sola autoridad de tu palabra, para que ella nos guíe, sea nuestra norma de conducta y de fe. Si usted quiere arreglar sus cuentas con Dios, hágalo en esta mañana. El evangelio ha sido dado para usted, para que éste le confronte, para que la Biblia le diga a usted: necesita de Jesús en su vida, necesita hacer un giro importante hacia Dios. Vuelva a Él, reconcíliese con Él, tenga paz con Dios y vive en esa paz hasta el día de su muerte, preparándolo para ese encuentro precioso cuando tenga que partir. Corrija su vida hoy, arrepiéntase de sus pecados hoy, reconozca a Jesús como el Salvador de su vida ahora que está a tiempo. Entregue su corazón y su vida en fe a Jesucristo el Señor, y el poder de Jesús transformará su vida en una nueva creación y sucederá el milagro para siempre. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, diga de esta manera: te entrego mi corazón, oh Señor, y mi vida. Ven a mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Y la iglesia de Dios dice un fuerte amén.